Bienvenidos a un nuevo vídeo, madridistas, gente de fútbol y buena gente en general. Como bien sabéis, se lesionó, no es grave ni muchísimo menos, pero se lesionó Pau Cubarsí, o al menos eso es lo que nos cuentan, en pleno partido, ¿no? Y tuvo que ser sustituido. Pau Cubarsí se vuelve a Barcelona, y mira que a lo mejor podía jugar el siguiente partido. Porque, os hago un spoiler, tanto Íñigo Martínez, que ha acusado molestias, una lesión, para no ir convocado con España, y Pau Cubarsí, que se va ahora, bueno, se ha ido ya, ¿no?, para Barcelona, van a jugar los dos, acuérdense de mis palabras, los dos frente a Osasuna el próximo jueves. Al tiempo, aquí queda dicho, ¿eh? El caso es que llega Quim Domènech al chiringuito de jugones, como no podía ser de otra manera, y nada más empezar el programa, pierde la cabeza, enloquece, se cree que está, no sé, en la barra de un pub, ¿no?, con sus colegas, mientras nadie le está grabando y empieza a soltar cosas que yo no sé muy bien si después, cuando fue a casa, o el día de hoy, cuando ha revisionado su programa, estará contento de haber dicho, ¿eh? Porque, madre mía. En fin, no me alargo mucho más, lo vais a flipar, ¿eh? Todo esto y mucho más, lo que vayamos viendo, aquí lo reaccionaremos. Me gustaría que compartas el vídeo, que comentes, que dejes tu like, que es importantísimo, y te suscribas para que la familia madridista siga creciendo. Empezamos. Bien, chicos, vámonos directamente al vídeo. Ya os digo, no es un vídeo muy largo, no os penséis que es como otros, ¿no?, a los que os tengo acostumbrado, pero es que me he querido quedar con el turrón, realmente, porque lo que dice Quim Domènech es muy, pero que muy grave, al menos bajo mi punto de vista, ya lo veréis. No hay una lesión para preocupar. Si fuese una final de Eurocopa o de Mundial, el domingo estaría, pero se va a ir a casa para que pueda estar el jueves con el Barcelona. Sí, además, si va a llamar a Mario. ¿Qué os he dicho antes? Os prometo que no había escuchado esto de Roberto Morales, ¿eh? Os lo prometo, os lo garantizo. Y si lo he escuchado, ni me acordaba. Se va para estar el jueves en Barcelona. Esto se habla, esto... Yo es que no me creo ni que realmente esté lesionado, ¿eh? Gila, porque ya cuenta que no va a estar. Claro. No, de hecho, esperamos y nada. Pero no va a estar. ni No va a estar. la selección no tiene ninguna necesidad de aumentar la tensión con el Barça. Eso es. ¿Pero qué tensión? Pues, ¿no que estabais orgullosos? A mí me lleváis dando la tabarra desde hace una década con que el Barcelona es el que ha salvado a la selección, el que, bueno, os apropiáis de los éxitos de la selección, inclusive la pasada Eurocopa, que solamente 2 jugadores del Barça eran titulares. ¿Quién era? Pedri, hasta que se lesionó. Dani Olmo no estaba en el Barça por aquel entonces. ¿Quién más estaba? Es que no recuerdo ahora realmente quién del Barça estaba. ¿Ferran Torres, que no era titular? Y si el Barça, que lo está haciendo, hace las llamadas que está haciendo y dice ni un riesgo, mañana se vuelve. Por fin te lo usan esto, ¿eh? Lozano lo va a contar. Llama a la puerta. Con humor gallego. Aquí Pedrerol se ha dado cuenta. Vamos a volver a escuchar. Eso es. Y si el Barça, que lo está haciendo, hace las llamadas que está haciendo y dice ni un riesgo, mañana se vuelve. Por fin te lo usan esto, ¿eh? Lozano lo va a contar. Llama a la puerta. Con humor gallego. Estaba diciendo que para no molestar al Barça, en un partido oficial, para no hacer daño, no convocas a Cubarsí. una cosa. Insinuaciones, no, es que grave. como al Barça le puede molestar, Muy yo grave lo eso, entiendo, ¿no? ¿eh? Claro. Para no molestar al Barça en un partido oficial, Sí. no juega. Que Esto es gravísimo, ¿eh? Claro, a mí me hace gracia, dice. El Barça, si hace las llamadas que está haciendo aquí Quim Domènech, te está confirmando que Laporta, el Barça, quien sea, llama a la selección, a la federación, y le dice, oye, que Cubarsí se vuelva ya. Que se vuelva ya. Además dice que no le interesa a la federación crear conflicto con el Fútbol Club Barcelona. ¿Por qué? ¿Porque le nutre de jugadores? O sea, es tan grave, es un agravio comparativo, pero ¿por qué este trato de favor con el Barcelona? Y no, por ejemplo, con el Osasuna. También va Brian Zaragoza, que se ha lesionado, por cierto. Pero si, por ejemplo, mañana, yo qué sé, te pongo un ejemplo, ¿no? Un jugador del Getafe
va a la selección española. ¿Realmente pensáis que la federación, que la selección va a tener miramientos con ese jugador porque juegue en el Getafe? Obviamente no estoy diciendo que si está lesionado de verdad vaya a jugar, obviamente no. Pero ¿creéis que le supondría un problema a un jugador que está tocado, tiene molestias, pero puede jugar? ¿Vale? Poner a un jugador del Getafe, del Mallorca, a Mafeo no, por cierto, que prefiere Argentina. En fin, a este rango de equipos. O sea, es que esos equipos también juegan contra el Barcelona. Es que esos equipos también tienen sus propias ligas, ¿no? El descenso, la permanencia, Europa. Qué fuerte lo que está comentando aquí. Y no se dan cuenta de la gravedad de lo que están comentando, ¿eh? La selección no puede ganar. Si la selección no puede ganar el domingo sin Pau Cubarsí, creo que la selección no merece seguir adelante. Y si el Barcelona no puede ganar sin Ronald Araujo y sin Rafinha a Osasuna, no merecéis ganar ese partido. Si el Barcelona no puede ganar a Osasuna sin Rafinha y sin Araujo, que es la excusa que ponéis para no jugar el 27, ¿no? La que pone el Barcelona en concreto, no merecéis ganar el partido. No estamos hablando, con todos mis respetos a Osasuna, no estamos hablando ni del City, ni del Liverpool, ni del PSG, ni del Real Madrid, ni del Bayern de Múnich, no. Estamos hablando de Osasuna, un modesto. Si no podéis ganar sin Araujo, que no es titular, y sin Rafinha, tenéis un problema. Y el que no se merece ganar esta liga o ganar ese partido es el Barcelona. Chico, es así. El jueves no será titular Pau Cubarsí con el Osasuna, ¿no? Hombre, ¿por qué no? El jueves no será titular Pau Cubarsí, ¿no? Con el Barcelona. Y dice Kim Domènech, ¿por qué no? Merece seguir adelante. El jueves no será titular Pau Cubarsí con el Osasuna, ¿no? Hombre, ¿por qué no? Sí, a ver, Edu, que no eres nuevo en esto. No soy nuevo. No eres nuevo en esto y sabes perfectamente que al punto en el que hemos llegado, con el calendario como está, las selecciones y los equipos están llegando a acuerdos muchas veces encubiertos. Te digo que no. ¿Y para qué lo convocan? ¿Y para qué convocan a jugadores del Barça? ¿Para qué les convocan? ¿Qué pasa? ¿Que se dieron cuenta mientras que estaban concentrados con España que el partido al final se ha confirmado que es el 27 de septiembre, de marzo, perdón? Y han pactado una falsa lesión de Cubarsí para que tenga la premisa, ¿no? La excusa de volver a Barcelona para estar cuidadito. ¿Para Osasuna? ¿Es lo que me estáis contando? ¿Y por qué no hacéis eso con otros clubes? Es que si nos ponemos así, todos los clubes tienen intereses y ningún jugador iría a ninguna selección. ¿Por qué con el Barcelona sí hay pactos y no hay pactos con el Betis, con el Sevilla, con el Madrid? ¿Creéis que al Real Madrid le gusta tener a media plantilla desperdigada por todo el globo terráqueo? A Mbappé y Modric enfrentándose en un amistoso, porque es la Nations League esta. O a Vinicius, Rodrigo y no sé quién por ahí, por Sudamérica, dando trotes y dando tumbos. ¿Creéis que eso al Madrid le gusta? Sin embargo, no hay ningún pacto con la Federación Brasileña, ni con la Federación Uruguaya por Fede Valverde, ni con la Federación Española, ni con la francesa por Camavinga, por Tchouaméni, ni por Mbappé. Y así podemos seguir. Es que intereses tenemos todos. Todos los equipos, no solamente el Barça. Y Kim Domènech me está diciendo que la Federación Española pacta con el Barça para que estén más descansados. Por el tema de horarios. Como si el tema de horarios solo... Es que esto es increíble. Como si solamente afectara al Barça, tío. Es tremendo, de verdad, Qué poca vergüenza, por Dios, Me enerva la sangre. Cuando hay el mínimo riesgo, selecciones y clubes están llegando a acuerdos. Y esto es lo que está pasando y lo que va a pasar. Que tiene un esguince, ni la selección quiere enfadar al Barça, ni el Barça quiere correr riesgos y más. Todo el mundo sabe que tiene un esguince. Un esguince es como mínimo una semana. Y estamos hablando del esguince más leve de la historia del planeta, ¿vale? O un esguince de grado leve.
yo he tenido 5 esguinces en el pie derecho y 4 en el pie izquierdo, ¿vale? Jugado fútbol sala. Sé muy bien lo que es un esguince, ¿vale? Y fisurarme el peroné y, bueno, en fin, unas movidas bastante grandes y problemas de rodilla, todos los que te puedas imaginar, ¿no? Pero, Kim Domènech, sabiendo que tiene un esguince, te dice antes, ¿por qué no va a jugar el jueves? Pues porque está lesionado, ¿no, Kim? ¿No está lesionado, Kim? Y por eso se vuelve... Ah, no, que hay pactos. No, pactos. Luis de la Fuente, tiene que evitar el enfado del Barça. A ver, que esto va más... No, pero te digo, ya no sé quién. Luis de la Fuente no pinta nada. No pinta nada. No estamos jugando la clasificación para ese torneo que es un... El seleccionador no pinta nada. O sea, el seleccionador es el que los selecciona, como su nombre indica. Oye, yo quiero estos jugadores para ganar estos 2 partidos. Oye, el Barça no quiere que pongas a fulanito y a menganito. Pues te trastoca. Mira que Luis de la Fuente no es de mi agrado. O sea, el feo que le ha hecho a Asensio, que ahora hablaremos, el feo que le ha hecho a Isco. No hay 5 jugadores españoles ahora mismo mejores que Isco. O sea, no lo hay. Chicos, son cabezones. Una mezcla de partidos amistosos, pero da igual, que al final también cuenta. Digo, necesito ocupar sí. No, a ver. ¿Qué dice? Louzán le dice no le convoques porque se va a enfadar la portada. De la Fuente, Brian Zaragoza a hacerse pruebas y a Íñigo Martínez no. Y a Íñigo le dejaron porque ya para no enfadar al Barça. Una cosa, De la Fuente es plenamente Brian Zaragoza tuvo que ir a Madrid. De la Fuente es plenamente consciente de que... Otro agravio comparatorio. Brian Zaragoza venía tocado. Y Íñigo Martínez también, ¿vale? Íñigo Martínez también. A Brian Zaragoza le obligaron a hacerse una revisión con los médicos de la selección en Madrid, en Las Rozas. Y a Íñigo Martínez no, lo dejaron en Barcelona. Chico. De que no, y de que el Barça es un mal día hoy para dejar de fumar. Porque cuando te han puesto el partido que te han puesto de Osasuna, que es una cosa en la que la federación también ha influido, Es que no hay otra. es un momento en el que ya basta de aumentar la tensión. Hay que relajar la tensión. Yo creo que Cubarsí, el Barça llamará a Cubarsí y le dirán, te duele. Oye, el Barça le llama y... Que le llaman a Cubarsí y le dicen, oye, di que te duele, para que te vengas. Qué fuerte, tú. Dice, ¿cómo estás? No se te ocurra jugar el domingo. O sea, que el jueves van a jugar Cubarsí e Íñigo. No. Y se lo van a decir en catalán, obviamente, le van a decir, millor que no correm riscos, que es mejor que no corramos riesgos. Cuando llegó el vestuario... Lo mismo, no juegas. Estupendo. Es lo mismo. No hay una Lo mejor es el gesto, en plan como diciendo... Yo qué sé. Creo que el gesto dice más de lo que yo pueda decir, ¿no? De lo que yo pueda decir. Pactos entre la selección y los jugadores del Barça para llegar más descansados a sus respectivos partidos. Sin embargo, no hay pactos con otros clubes para que sus jugadores lleguen más descansados. Me hablaban de no sé qué, de adulteración de la competición, por poner el partido el día 27, por los vídeos de Real Madrid Televisión, y resulta que hay algo que impacta de lleno con el rendimiento de los jugadores, o que podría impactar de lleno con el rendimiento de los jugadores, como es la carga de minutos, la carga de partidos, y no pasa absolutamente nada. Lo puedes decir en un programa de televisión que no pasa nada. Nada absolutamente. Es una jodida vergüenza. Y Kim Domènech no sé si lo ha hecho queriendo o sin querer. Creo que queriendo, obviamente. Pero acaba de destapar algo que para mí crea un precedente. Y creo que es algo muy, pero que muy grave, ¿eh? Lamentable es poco decir. Por cierto, hablando de Cubarsí, hablando de la selección, hablando de centrales, hablando de Asensio, ¿vale? Por ejemplo, os voy a enseñar esto por aquí. Pau Cubarsí consigue su primera convocatoria con España, ¿vale? Estamos hablando de un día viernes 15 de marzo, prácticamente un año, fue en el mismo parón de selecciones. Pau Cubarsí fue convocado con España el 15 de marzo de 2024. ¿Sabéis cuándo debutó Pau Cubarsí? Al siguiente partido. Cubarsí debuta con la selección absoluta de España y data del día 22 de marzo. Estamos hablando de que este artículo es un día después del partido en el que debutó. Asensio no ha ido ni convocado. O sea, ha ido con la selección, está seleccionado,
pero no estuvo ni en el banquillo sentado. Repito, Asensio no estuvo ni en el banquillo sentado. Alguien me tiene que explicar a mí ciertas cosas. ¿Qué hace Lenormand ahí? Que muchas veces no es ni titular con el Atlético. ¿Qué hace ahí? Cuando tienes a un tío como Asensio, titular en el Real Madrid, indiscutible prácticamente, partidazo tras partidazo, y no cuentas con él para un partido. Bueno, son cosas que yo nunca podré entender. Y quería hablaros de esto, ¿vale? Es un artículo no muy largo, pero quería traéroslo aquí porque mañana tendremos a una persona muy importante, que es el que ha sacado a la luz el Laportagate, el que ha creado ese documental, y lo tendremos aquí, ¿vale? Lo tendremos aquí y ya os digo que se van a venir cosas muy interesantes. Las hermanas Tartas marcan las líneas rojas de Laporta. Salen en el documental, ¿eh? Salen en el documental. La segunda parte del documental, Laportagate, sostiene que se pagan con dinero del Barça deudas de la etapa del presidente Laporta en el Reus. Si estás viendo este vídeo, culé, déjame decirte de que presuntamente estás siendo estafado. Porque tu presidente está cogiendo tu dinero del socio que acoquinas, ¿vale? Cada año, y se lo está gastando en sus propias deudas ajenas al Barça. O al menos es lo que dicen, ¿vale? El estreno de la segunda parte del documental Laportagate de Andreu Rauet, que es el periodista que os he comentado antes, ha puesto al barcelonismo en estado de alerta. El periodista pretendía demostrar que Laporta sí tenía que ver con el Reus y de pronto se encuentra destapando su modus operandi, que ha terminado en 5 querellas por estafa agravada contra Joan Laporta y Joan Oliver. Madre mía. Y que salpican al Barça. Ojo con esto, ¿eh? Un ejemplo, las dos hermanas Tartas y su hermano Pintor invirtieron hasta 450.000 euros, bueno, que eran todos sus ahorros, en Core Store y CSSB Limit, ¿no? Con la aspiración de recibir un 6% de interés. Tú cuando inviertes, tú lo haces para tener una ganancia, ¿no? Una especie de rédito. El éxito de la operación pasaba por el éxito deportivo del Reus y del BIT, el club chino de tercera categoría que compraron las compañías, lo que aportaba confianza a los inversores, según contó el intermediario Fernando Oliveira, antiguo miembro de la Comisión Social del Barça, que se quedaba el 1,5% de comisión de cada operación, ¿vale? Era el hombre de Laporta. Seguimos. Es más, como demuestra Rauet, ojo, el propio Laporta firmó el contrato del hermano Tartas con CSSB Limit. Al no poder pagar los intereses ni devolver el capital, Sandra Solé, la otra intermediaria, propuso a las hermanas Tartas entrar a trabajar en el Barça. Al ver que no podían devolver el dinero, oye, vais a trabajar en el Barça y de alguna manera te iremos devolviendo el dinero poco a poco, ¿no? Cobrando sin trabajar hasta recuperar lo invertido. Es todo turbio dentro del barcelonismo. Al Pintor le propuso que el Barça comprase todos sus cuadros. ¿Se escucha? Madre mía. A la propia Solé comentando que de esta manera se ha resarcido a otros afectados de saldar sus deudas, como Tommy Cruz, ahora en Barça Studios, y Brian Bachner, ahora director de Barça Visión. Madre mía, lo de Barça Visión y Barça Media, esto es... Madre mía, le deben haber dado 200.000 al año, dice Solé, y bien calladito. Brian está untado. Si el dinero del Barça sirve para pagar las deudas de negocios privados del presidente que salieron rana, se habrán cruzado todas las líneas rojas. No sé ni siquiera ni si está legalizado esto, porque es coger un dinero que no es tuyo, ¿vale? No es tuyo. La justicia dirimirá si se trata de una estafa o fueron inversiones arriesgadas que salieron rematadamente mal. Hagan sus apuestas. Madre mía. En fin, chicos, esto no para y tenéis la caja de comentarios para... Bueno, es que esto a mí, madre mía. Para opinar al respecto, yo estaré ahí para leeros y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, chao.